¿Sabía usted que la NASA comprobó el eclipse que hubo cuando Jesús murió? ¡Oh, por Dios! ¿Sabía que ya encontraron el arca del pacto justo debajo del lugar donde murió Jesús? ¿Sabía que hay evidencia geológica de los terremotos que se dieron cuando Jesús murió y resucitó? ¿O serán simples patrañas? No lo sé, tú dime. Averigüémoslo hoy aquí en Biblia Libre. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Sí, señores, hay una serie de mitos, historias pseudocientíficas que muchos cristianos dan como verdaderas porque argumentarlo así favorecería el hecho histórico de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que al sonar medianamente plausibles y medianamente científicas, las tomamos como verdades absolutas, las utilizamos, las predicamos y las sacamos en nuestros reels de Facebook o de Instagram o de TikTok o de YouTube. Las sacamos ahí y hacen videos por montones sobre este tipo de cosas. Pero ¿son ciertas? ¿Son verdaderas? ¿O son más bien dudosas? Averigüémoslo. Número 1. Sí, hermano. Se comprobó dónde murió Jesucristo porque ahí debajo encontraron el arca del pacto con un poquitico de sangre del mismo Jesús. Escúchelo usted mismo. ¿Has escuchado sobre el Arca de la Alianza y la sangre que se encontró en el lugar donde Jesús fue crucificado? Bueno, resulta que hace unas décadas atrás hubo una noticia que estremeció al mundo. Un antropólogo norteamericano llamado Ronald Eldon Wyatt estuvo en Israel investigando sobre su paradero y lo encontró. Resulta que el lugar donde Jesús fue crucificado, su sangre cayó al suelo y se sumergió en el interior de la tierra. Pues bien, debajo de ese lugar se encontraba el Arca de la Alianza y en su base, aparentemente, gotas secas de sangre. El antropólogo las raspó y las llevó al laboratorio y se encontraron algo increíble. Había 23 cromosomas de la madre y tan solo uno del padre. Cuando los judíos le preguntaron de quién era esa sangre, Wyatt, casi llorando y con mucho miedo, respondió en cadena nacional: corresponde al Mesías, al que ustedes habían crucificado. Como lo oyeron en el video, esto nace de un hombre llamado Ronald Eldon Wyatt, que vivió de 1933 a 1999, más conocido como Ron Wyatt, un pseudoarqueólogo. Y digo pseudoarqueólogo porque él jamás se graduó de arqueología de ninguna universidad. Además, no tenía formación académica, arqueológica ni bíblica. No era un profesional en eso, pero según él, descubrió una gran cantidad de cosas, hermano. Es decir, él descubrió cosas más increíbles que todos los arqueólogos cristianos en todos los tiempos y en toda la historia. Descubrió restos del arca de Noé, según él. Descubrió el verdadero monte Sinaí, allá donde Moisés estuvo y recibió la ley, allá. Identificó el lugar donde cruzaron el Mar Rojo, incluso descubrió allá ruedas de carros de caballo y todo eso, usted lo ha escuchado, ¿no? Ahí descubrió hasta los egipcios y joyas y todo, ahí por donde supuestamente cruzaron los egipcios, según él. Pero la corona de sus descubrimientos es esta. Según él afirmó, descubrió el arca del pacto en el monte Calvario, ahí enterrada justo debajo de donde supuestamente murió Jesús, y según él la sangre de Jesús cayó por la hendidura de la tierra hasta llegar al propiciatorio del arca. Eso suena muy poético, ¿no? Porque ustedes saben, la sangre de los corderos se depositaba sobre el propiciatorio para tapar los pecados del pueblo. Eso era simbólico a lo que haría Jesús, aunque Jesús con su sangre no simplemente tapó los pecados, sino los limpió. Pero bueno, no necesariamente eso tenía que pasar literalmente con la sangre de Jesús y el arca del pacto, pero según el señor Wyatt, así fue. ¿Será esto verdad? ¿Será cierto? ¿Lo habrá descubierto? ¿O serán patrañas? Al investigar sobre este tema descubrimos que no hay evidencia verificable en lo más mínimo. No se sabe el nombre del laboratorio ni la certificación del laboratorio de la supuesta investigación de la sangre. No hay publicaciones científicas, todo descubrimiento científico se ve rodeado de ciertas publicaciones que lo corroboran. No hay informes revelados por científicos pares. Todo informe, todo descubrimiento científico
Otros científicos lo examinan y crean informes alrededor de ese descubrimiento para certificarlo. No existe eso en el caso de los supuestos descubrimientos de Ron Wyatt. No hay muestras disponibles que podamos estudiar en el día de hoy. Es decir, no hay nada que certifique lo que él esté diciendo. Aún peor, él afirma que la sangre que encontró, la cual tomó una muestra, la llevó a un laboratorio, supongo yo el laboratorio Patito, no sé qué laboratorio, y allá le hicieron exámenes a una muestra de más de 2000 años seca de sangre y sacaron el ADN. ¿Cómo? No lo sé, eso es bastante raro, ¿no? Y descubrieron que era sangre con 23 cromosomas femeninos y solo uno masculino, claro, porque pues él no tenía un padre natural, es como la lógica, ¿no? Pero eso no tiene el más remoto sentido ni biológico ni bíblico. Es decir, biológicamente no existe ningún ser humano, ni puede existir, con 23 cromosomas femeninos y solo uno masculino. Tenemos 46 cromosomas. Si no tenemos 46 cromosomas, no somos seres humanos. Esa es una verdad biológica. Ahora, la verdad bíblica es que la Biblia nos enseña que Jesús es verdaderamente hombre. Si decimos que él solamente tenía 23 cromosomas femeninos y uno masculino, entonces ya no es verdaderamente hombre, es parcialmente hombre. Y no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que él fue verdaderamente hombre. Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Así que afirmar esto de que la sangre de Jesús, supuesta sangre, no tenía los cromosomas normales que todo ser humano tiene, pues está rozando peligrosamente, yo diría más que eso, con la herejía. Es decir, que Jesús no era verdaderamente hombre, que Jesús no estaba en una naturaleza humana. Y entonces el sacrificio en la cruz no habría sido válido. Es válido porque fue nuestro representante legal en la cruz del Calvario, porque como un verdadero humano pagó por nuestras deudas. Así que sí, esto puede ser incluso herejía. Conclusión final, le damos positivo para mentira. Número 2, la NASA confirmó el eclipse solar que hubo cuando Jesús murió, comprobadito por la NASA. Escuche este poético informe de nuestra hermana Daniela Galeano. La NASA accidentalmente prueba que la crucifixión fue real. El 3 de abril del año 33 después de Cristo, los datos de la NASA confirman un eclipse lunar total, lo que hoy llamamos una luna de sangre, visible desde Jerusalén al atardecer. Ese mismo día es considerado por muchos estudiosos como la fecha exacta de la crucifixión de Jesús. La ciencia ahora puede confirmar. Algo extraordinario ocurrió en el cielo esa noche. Lucas 23:44 dice que la oscuridad cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, mientras Jesús moría. Después, Hechos 2:20 repite la profecía de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esa misma noche, una luna roja se alzó, ya sea coincidencia o providencia. Coincidió con palabras escritas siglos antes. El mismo Dios que controla las estrellas orquestó el momento de la salvación. Hasta el cielo dio testimonio. Cuando Jesús entregó su vida, la creación respondió. Y hoy la historia y el cielo siguen repitiendo su nombre. Bueno, ¿a qué se refiere? En 3 de los 4 evangelios se narra que al morir Jesús se oscureció la tierra. Mire lo que dice Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la palabra para oscuridad es el griego skotos, una oscuridad literal, pero también tiene que ver con juicio, con caos. La palabra nos habla de todo eso. ¿Y en toda la tierra? Debió haber sido algo histórico. Obviamente no está hablando de todo el planeta. Para comenzar, una parte del planeta ya estaba a oscuras, ¿sí? O sea, inevitablemente. Y además de eso, pues hubiese sido un evento tan tremendo que habría registros de todas las civilizaciones de aquel entonces, pero no existen. Los únicos registros que encontramos están allá. Lo que quiere decir que cuando la Biblia habla de toda la tierra se está refiriendo literalmente a ese espacio de tierra, a toda la tierra donde ellos estaban, no a toda la tierra. Sí, la Biblia a veces usa ese tipo de lenguaje literario que es válido, que nosotros también usamos todo el tiempo y que es una manera de hablar. Así que hubo oscuridad,
yo creo literalmente que quedó en tinieblas todo. Pero ¿fue entonces eso realmente descubierto por la NASA según ese informe? Según el informe que muchos alegan, y uno puede encontrar una gran cantidad de videos sobre eso, la NASA descubrió que el 3 de abril del año 33 después de Cristo hubo una luna roja y que eso está vinculado con la crucifixión. Y efectivamente hubo un reporte, un artículo del New York Post que se publicó el 18 de abril de 2025 que afirmaba que para esas fechas hubo un eclipse lunar. Ahora, un eclipse lunar es diferente a un eclipse solar. Descubrí el agua tibia. Y lo que hubo en la muerte de Jesús fue oscuridad. Nada en el texto dice que hubo un eclipse lunar o algo así. Pero en Hechos, cuando Pedro está hablando y está predicando, él toma el texto de Joel donde dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. ¡Eclipse lunar! Pero esas mismas expresiones se utilizan en juicios contra Edom o el juicio contra Babilonia y no hubo ni eclipse solar ni eclipse lunar. ¿Sí? Son expresiones metafóricas que los judíos generalmente utilizaban para referirse a los juicios de Dios. Ahora, el asunto es que la NASA no habló nada de que ese es el eclipse que aparece en la Biblia. Nada, solo dijo hubo un eclipse. ¿Cuándo? En esa fecha, 3 de abril, ¿sí?, del año 33. Ahora, hay unos personajes, unos hombres científicos también, Humphreys y Waddington, que dicen, según un texto de un artículo en Nature de 1983, ellos argumentan que la muerte de Jesús fue el 3 de abril del año 33 después de Cristo, es decir, el 14 de Nisan. Ellos dicen, esa fue la fecha. ¿Pero fue esa la fecha? Bueno, la mayoría de los teólogos en día actual no reconocen esa fecha como la fecha de la crucifixión de Jesús, porque el calendario gregoriano está mal. Recuerden que Jesús murió a sus 33 años, pero como el calendario gregoriano está mal, por lo menos 4 años, eso debía ser entre el 29 y el 30 de nuestra era, no el 33. Así que la fecha tan exacta que da la NASA de un eclipse lunar, pues no cuadraría realmente con la verdadera fecha de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además, un eclipse lunar no da explicación a la oscuridad que se presenta en el momento en el que muere Jesús. Y seamos claros, cuando Jesús muere van a haber 3 horas de oscuridad, de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Eso no es un eclipse. Es decir, un eclipse dura minutos, no horas. Un eclipse es algo muy corto. Esto no es un eclipse. Aparte, para estas fechas, pues no pueden haber eclipses solares, ¿sí? No es posible porque es luna llena. Así que en la luna llena no hay este tipo de eclipses, es en la luna nueva. Esto no cuadra, no casa. Definitivamente no podemos decir que haya sido un eclipse. El reporte tampoco habla de ningún eclipse solar. Esto fue algo milagroso. Un milagro en los cielos en el cual pues, se manifestó el juicio de Dios oscureciendo los cielos. Ahora, ¿implica esto necesariamente que haya una luna de sangre el día anterior? Bueno, tal vez y tal vez no. Es decir, si el texto quisiera que reconociéramos la fecha de la muerte de Jesús, habría dicho literalmente que antes había una luna de sangre, pero no tuvo la más mínima necesidad de decir nada de eso. En pocas palabras, la NASA dice, hubo un eclipse en el año 33 a.C., un eclipse de luna. Fin, esa es toda la noticia, no dijo absolutamente nada más. Y los cristianos comenzamos a atar cabos y a mirar cómo cuadramos las cosas a las malas y a decir, ¡ay, están comprobando lo que la Biblia enseña! No, eso no prueba absolutamente nada. Y no es que yo no crea que cuando Jesús murió hubo oscuridad en la tierra, claro que lo creo. Pero pues la NASA no está hablando de eso y lo que la NASA dijo tampoco ayuda a argumentar. Número 3. Lo que sí está comprobadísimo son los terremotos. El primer terremoto cuando Jesús murió. El segundo terremoto cuando Jesús fue levantado de la tumba. Comprobado científicamente. Escuche cómo lo dice con mucho entusiasmo nuestro hermano Carlos Erazo.
Esto me parece fascinante, escucha esto, hay dos artículos que se están haciendo viral ahorita en redes sociales. El primero es un artículo de Daily Mail publicado esta semana que habla sobre un estudio publicado en el 2012 que sugiere posible evidencia geológica del terremoto mencionado en el libro de Mateo cuando Jesús fue crucificado. Mateo 27:51 dice que la tierra tembló y Mateo 28:2 habla de otro terremoto que ocurrió días después cuando la piedra de la tumba de Jesús fue removida. Ahora, este estudio interesantemente concluye, gracias a un análisis de capas de sedimento cerca del Mar Muerto que tienen deformaciones, que justo en estas fechas donde Jesús fue crucificado hay evidencia de actividad sísmica antigua y parece indicar ser confirmación científica de lo que la Biblia dice que ocurrió hace miles de años. ¿Y cuáles son esos dos terremotos? Mateo capítulo 27, verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El primer terremoto, que sería el terremoto suave. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora bien, el artículo del Daily Mail no es algo nuevo. Realmente esta es un descubrimiento que hicieron en el 2012, publicado en el volumen 54, número 10 de la revista internacional, de una revista internacional de geología. ¿Quiénes hicieron este descubrimiento? Geólogos Jefferson B. Williams, Marcus J. Schwab y A. Brower. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, ellos se pusieron a estudiar el Mar Muerto, encontraron ciertos movimientos de sedimentos y dijeron, más o menos en ciertas fechas hubo dos terremotos muy seguidos. Fin de la historia. Eso es lo que ellos dijeron. Pero, ellos van a hacer ciertas declaraciones que van a hacer pensar a las personas que leyeron su artículo que ellos estaban argumentando que descubrieron los terremotos que acabamos de leer en la Biblia. Y la gente comenzó a decir, los cristianos que somos felices buscando a ver cómo argumentamos científicamente lo que debemos creer por fe. No, sí, de ahí hay pruebas científicas. El primer terremoto y el segundo terremoto, el pequeño entre el 26 y el 36, por ahí más o menos fue que murió Jesús, ¿sí o no? Y el segundo, el grande, en el 31 antes de Cristo, también por ahí más o menos fue que murió Jesús. Bueno, esto, de hecho, ya está en contraposición a las fechas del 33 de lo del eclipse lunar, ¿no? Ya como que si crees en una no puedes creer en la otra, básicamente, porque las fechas no nos cuadrarían. El caso es que todo esto se convirtió en algo absolutamente viral. Y uno de los autores, Jefferson Williams, respondió a los cristianos y dijo lo siguiente: soy el autor principal del artículo de investigación y el artículo original del Discovery tergiversó gravemente nuestro trabajo. Nuestro artículo tenía muy poco que ver con la fecha de la crucifixión. El artículo trataba sobre geología sísmica y principalmente sobre cómo llegamos a la fecha de este terremoto. ¿Se da cuenta? Y no solamente está diciendo que ellos no están datando para nada la fecha de la crucifixión, sino añade: si pudiera volver atrás, jamás habría mencionado esos años, ya que la única información textual relevante para nuestras tres conclusiones era el rango de fechas de 26 a 36 después de Cristo. No somos expertos en el Nuevo Testamento y no intentamos añadir información textual para llegar a una fecha exacta. Es decir, ¿están ellos comprobando los terremotos? Pues no. No, ellos están comprobando la actividad sísmica que hubo por esa época, pero pues eso honestamente no es absolutamente nada raro. No tiene nada de extraño. Entre el siglo I y el siglo II se produjeron una gran cantidad de terremotos y de pequeños y grandes sismos alrededor del Mar Muerto. Eso es algo que pasa muy frecuentemente en esa zona. De hecho, cada año hay por lo menos un temblor. De hecho, el mismo Claudio Josefo reportó un temblor el 1 de septiembre del año 31 a.C. Y ese fue un terremoto bien fuerte, destructivo. Mató a cientos de personas. Y si lo que descubrieron estas personas fue la evidencia de ese sismo del 1 de septiembre, es muy posible, es muy probable. Ya tenemos registro histórico del terremoto del 1 de septiembre del año 31 a.C. Puede ser. Honestamente, aquí no hay nada nuevo, no hay ningún descubrimiento. Esto puede ser que sí, puede ser que no, puede ser cualquier cosa. Mañana pueden encontrar 20 evidencias de 20 terremotos más. Es algo que frecuentemente sucede en la zona, así que pues, no nos garantiza nada.
Solo sabemos nosotros por la fe que realmente cuando Jesús muere, la tierra tembló, el velo del templo se rompió, las piedras mismas se quebraron. Pero pues no hay registros de ninguna otra cultura cercana alrededor de estos terremotos o de estos sismos. ¿Por qué? Pues porque era algo frecuente. En segundo lugar, parece que fue muy fuerte, sobre todo el segundo, el de la resurrección de Jesús. En el texto parece indicarnos que fue bastante fuerte, pero tampoco hay reportes de otras civilizaciones cercanas, lo que quiere decir que es posible que haya sido muy superficial y concentrado precisamente ahí, en la tumba donde Jesús resucitó. Para finalizar, mis hermanos, los cristianos intentamos buscar por allá argumentos científicos para comprobar. No necesitamos argumentos científicos. Queremos impresionar a las personas diciendo, la NASA lo dijo, cuando la NASA no ha dicho nada. O los arqueólogos lo comprobaron. Hay eventos arqueológicos que sí, evidentemente, nos sirven para argumentar y para comprobar hechos históricos de la Biblia. Sí, pero no todo descubrimiento arqueológico sirve para eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son los arqueólogos? ¿Es verdaderamente verificable? ¿Hay pruebas científicas honestas de esto? ¿Realmente el arqueólogo está queriendo comprobar eso y está diciendo que hay una relación? ¿O simplemente es un descubrimiento más que nosotros los cristianos lo acomodamos a las malas para que las personas crean en lo que nosotros estamos predicando? No necesitamos acomodar la ciencia. Mire lo que Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que necesitamos para que las personas conozcan a Cristo no es comprobarle científicamente. Si bien la ciencia puede ser una herramienta, pues hay que saberla usar y hay que tener realmente bases bastante sólidas. Pero a veces, en vez de ayudar, lo que hacemos es hacer quedar mal a los cristianos. Quedamos como fanáticos que estamos buscando en cualquier pequeño detalle una prueba de nuestra fe. Nuestra fe tiene su prueba más grande en que Jesucristo resucitó. Y eso sí es algo que nadie, por más que haya intentado, puede negar. Así que, ¿qué opina usted? ¿Qué otro descubrimiento conoce? ¿Qué otro mito conoce alrededor de la Semana Santa de la muerte de Jesús? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. ¿Qué temas quiere que tratemos? ¿Le interesan más temas sobre arqueología? Si este video alcanza los 2000 likes en la primera semana, 2000 likes, hacemos más videos, uno especial de solo arqueología. ¿Qué les parece? Un video de solo datos reales confirmados arqueológicos. No sé, a mí me suena bien, me suena interesante, pero usted tiene que ayudarme. Si no llegamos a los 2000 likes, pues no. Pero si llegamos a los 2000 likes, video de arqueología bíblica. Gracias por habernos acompañado y sigan aquí en Biblia Libre.